Hola amigos, bienvenidos, buenas tardes, son las 6:30 y ya estamos aquí hoy día jueves 19 de junio del 2025. Bienvenidos todos ustedes a esta comunidad de Somos la 4T Noticias, a esta transmisión en vivo. Como siempre, estamos aquí para darles las noticias de lo que está ocurriendo en México y en el mundo, particularmente ahorita en el mundo, esta cuestión geopolítica. Vamos a hacer un análisis de eso más adelante, vamos a platicarles lo que está ocurriendo. Julio César Flo, vamos a ir saludándolos a todos. Julio César Flo, saludos, buenas tardes. Felipe, buenas tardes, gracias por estar aquí, un saludo. Víctor Rocha, saludos también, bienvenido a esta comunidad, bienvenido a esta transmisión en vivo. Simón Ernesto también, bienvenido, buenas tardes. Don José, también saludos, buenas tardes. Ricardo Luna, también Patricia. Saludos a todos ustedes que se están incorporando, se están conectando. Bienvenidos todos. Edgar Romero, Cecilia Vega, también saludos, buenas tardes. Balrow, Jarquín, saludos, gracias por darle like en vivo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y gracias, mi querido Balrow, por tu... ya recibiste tu insignia. Gracias, mi amigo. Muchas gracias. Sergio Alberto, buenas tardes. Bienvenido, Sergio Alberto. Loreto Montiel también. Saludos, buenas tardes. Herminia Ramírez también. Jesús Ochoa. User 8968 también. Bienvenido, buenas tardes. Lobo Norte también. Cerezo, buenas tardes. Paco Méndez también. Saludos, buenas tardes. Lucy Ruelas de Aguán. Luis Gutiérrez también. Saludos, buenas tardes. Tenax, mi querido Tenax, no te he saludado porque tengo muchos que saludar. Saludos, gracias, bienvenidos, gracias por el corazón. Mi querido de Aguán, Luis Gutiérrez, también saludos, bienvenido. Percy Rodríguez, también saludos, por supuesto, buenas tardes. Min MMN, Marco Domínguez, Manolo, también saludos, buenas tardes. Arturo Zárate, Beto 1986, también saludos. Shaina, bienvenida, buenas tardes, gracias. Pepe, bienvenido Pepe, también saludos, buenas tardes. A Sombra también le damos la más cordial bienvenida. A Higinio González, por supuesto, gracias por estar aquí, todos ustedes, y pues les agradezco mucho sus taps en la pantalla para cosechar sus fabulosos likes. También, por supuesto, les agradezco y les pido y les recuerdo, si no lo han hecho, que vayan al canal de YouTube para que se suscriban. Nuestro canal, mismo nombre, igual, Somos la 4T Noticias, búsquenlo en YouTube, vayan, vean los videos, denles like si quieren, compártanlos también, pero sobre todo, suscríbanse en el canal de YouTube. Suscríbanse, nos harían un gran favor con eso para poder subir y llegar a la meta de suscriptores. Mi querida Sofía, claro que sí, estoy bien, mi querida Sofía, aquí andamos. Ayer no pude ser en vivo, tuve una situación personal, pero pues aquí estamos, ya saben, luego se atraviesan cosas, ni modo, así es la vida, pero aquí estamos al pie del cañón, como siempre, tratando de hacer toda la información, recabar toda la información. Tuve la oportunidad de recabar mucha información para el día de hoy, así que quédense, porque hay mucho que informar. Buenas tardes a Tenax, buenas tardes a Sofía, buenas tardes a todos los que siguen llegando. Jorge Zúñiga también, por supuesto, buenas tardes. ¿Quién más? Marina Rivera también, por supuesto, buenas tardes a todos los que siguen llegando. Antonio Bernat, bienvenidos todos ustedes, claro, por supuesto, a esta transmisión en vivo. Ahorita en un momento más vamos a seguir saludando, y una vez que terminemos de saludar vamos a ir más o menos haciendo el resumen de lo que vamos a platicar. Emiliano Olvera también, por supuesto, bienvenido. Leonardo Vázquez también, bienvenido, buenas tardes. Felipe, pues muchas gracias a ti también, mi querido Felipe Arroba, por estar aquí. Se hace lo mejor posible para mantener a todos informados. Estamos haciendo nuestro trabajo para poder ayudar, apoyar a la causa, apoyar a la 4T, y pues esta es nuestra pequeña aportación. Palacios Tiepal, User 4496, Rudy de Aro, saludos a todos ustedes. Eloísa Calderón, Gerardo Moreno, también saludos, buenas tardes. El Negrito, también saludos. Jorge Ochoa, también saludos. Santi, también saludos. J. Antonio Luna, Mufasa Wolf, también saludos. Meta 04, Genaro Torres, también saludos, buenas tardes. Came García, Eleno Mesa,
Maurilio Melcho, Virginia López, también saludos. Joel García, saludos, buenas tardes. Alejandro Terán, JFA 2950, Edilberto, Chava Moreno, también saludos. Gracias por los likes a todos ustedes. Alex Gómez, Jesús Porras, RMA Penumbra LA, ¿quién más? Cortés, también saludos, gracias. DJ Biblos, Christopher, saludos, buenas tardes. Aguilucha, saludos amiga. Saturno Arturo, también saludos. José Martínez, también saludos. Jesús Manso, buenas tardes y gracias a todos. F, también Conchita, también saludos. Buenas tardes, bienvenida. Guillermo Acosta Calixto, también saludos. Álvarez, también saludos, gracias. Yo XD, Ruperto, también saludos, gracias. Pedro Damián, buenas tardes, también están llegando muchos amigos. Dora Salgado, Joel Labra, también saludos. Descendiente de, saludos, buenas tardes a todos. José Roberto de la Cruz, Isabel M. Dominique, Enriqueta Igu, que es Israel Sorian, Chelis ST, Merced Gu, Avirrey 36, Sergio Maya, F. Rocha Velo, Celia Valencia, saludos, gracias a todos y gracias por compartir, mi querida Sofía. Christopher 4924, saludos, buenas tardes a todos los que se siguen conectando, son muchos y espero que sean más porque vamos a ir repasando lo que vamos a platicar el día de hoy. Ya llegamos al tiempo para los saludos y un abrazo a donde quiera que nos estén viendo, donde quiera que nos estén acompañando, desde el territorio nacional, desde cualquier estado de la República, desde fuera de México, particularmente en Estados Unidos, que la están pasando considerablemente mal y que se están rebelando, lo cual es muy digno de parte de ellos. Qué bueno, me da mucho gusto. Y bueno, pues vamos a empezar a platicarles de qué vamos a estar platicando. Bueno, obviamente la situación geopolítica de lo que está ocurriendo con la potencial guerra que está ocurriendo entre Irán e Israel, pues es el tema realmente. Todos los medios, ustedes lo ven por todos lados, hay información de todo tipo, en los medios de comunicación, en los medios electrónicos, en internet. Pero pues hay que ser muy selectivo, porque hay una campaña de desinformación muy fuerte de parte de Israel, y hay una campaña de desinformación también, pues algo fuerte de parte de Estados Unidos. No quieren que se sepan los daños que está causando los ataques de Irán a Israel, y obviamente pues tampoco quieren que se sepan muchas cosas de las aberraciones del tipo de ataques genocidas y del tipo de las acciones, el análisis de las acciones criminales del Estado de Israel. Así que bloquean la información y pues publican noticias falsas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo les sugiero mucho que vean analistas serios, independientes completamente del complejo industrial militar de Estados Unidos y Israel y Europa. Alguien completamente fuera de ese contexto, es la mejor información que pueden ustedes tener. Les recomiendo La Base, les recomiendo también RT, que es un canal de televisión ruso, porque pues ellos están del otro lado, así que la información tiende a ser más sensata, más creíble, independientemente de lo que pueda dar a conocer los medios iraníes o los medios musulmanes también sobre este tema, porque pues es un balance. Yo creo que eso nos da una idea más bien de la perspectiva del país atacado, en este caso Irán. Bueno, sin más aparte de todo este previo que estoy diciendo, explicación de lo que les sugiero, les voy a decir más o menos de qué vamos a estar hablando, los temas principales. Vamos a hablar de la situación actual, vamos a hablar de muchas cosas de lo que han estado ocurriendo en las últimas 24 horas. Vamos a hablar un poco de lo que es la dualidad entre ¿es sometimiento del G7 o es convencimiento propio? Vamos a hacer un análisis leve, ligero de esta situación. Digo, para alguien que tenga todavía dudas de la posición del grupo del G7, del grupo de la OTAN, de estos países aliados con Estados Unidos, pues vamos a hacer un análisis del tema. También les digo, vamos a hablar muy muy detalladamente de la situación actual, de lo que está pasando, qué avances hay en los ataques de Israel, qué avances hay de los ataques de Irán contra Israel, de los dos países uno contra otro, por supuesto, y de la posición de otros países al respecto. Vamos a hablar del contexto, el contexto de toda esta guerra, toda esta situación,
las implicaciones en las relaciones internacionales, en la geopolítica, la posición de los países aliados aparentemente con Irán, los riesgos para la paz a nivel mundial que son muy fuertes. Vamos a hablar de estos temas también. Vamos a hablar de la posición gringa, la cual también es muy importante porque puede ser definitorio para que si esto escala y escala a un nivel de guerra nuclear y de tercera guerra mundial. No es broma, realmente el título del en vivo pues puede ser como un libro de muy famoso que se llamó La Guerra del Fin del Mundo, que fue un libro muy bueno realmente. Pues como escritor no era nada malo. Vargas Llosa escribió un libro que se llamó La Guerra del Fin del Mundo, nada que ver con esta, pero le titulé este en vivo así porque esta podría ser realmente la guerra del fin del mundo. Y ya van a ver cuando platiquemos del tema como no es una broma, no es un chiste, no es como para reírse, en realidad es algo bastante serio, es muy peligroso. Bueno, entonces digo, vamos a hablar de la posición gringa, vamos a hablar cuál es la posición gringa, no solo del gobierno, sino de pues, las comunidades de Estados Unidos, la población de Estados Unidos, algunas figuras importantes también, y bueno, cómo se puede medir, qué termómetro podemos usar para poder medir la idiosincrasia de los gringos ahorita, la posición de apoyo o de rechazo a este involucramiento de Estados Unidos en la guerra de Israel, a favor de Israel contra Irán. Entonces vamos a hablar de este tema y finalmente pues vamos a hablar entre todo esto de un poquito de la ridícula oposición de México, que se atrevió a decir de manera bastante estúpida, ilusa y ridícula que pues Trump abandonó a Claudia Sheinbaum, la dejó con la palabra en la boca y no quiso reunirse con ella. De verdad que no tienen una idea nada clara de lo que fue la situación que hizo que pues Trump saliera de la reunión, también vamos a analizar un poco esto, saliera de la reunión del G7 en Canadá y se regresara a su país. Es tan importante la reunión con Claudia como para que nada más para castigarla, la dejara plantada y se fuera. Bueno, vamos a ver el contexto de todo esto y vamos a ver cómo es una idiotez de parte de la oposición, como ellos acostumbran. Y finalmente vamos a hablar de la petición de Irán a México, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, el gobierno de Irán, a través de la embajada de Irán en México, tuvo una posición muy importante, de una solicitud al gobierno de México en cuanto a lo que está ocurriendo y a los ataques que está sufriendo Irán por parte de Israel. ¿Qué es lo que puso como demanda o como solicitud al gobierno de México la embajada de Irán? Bueno, pues también se los vamos a dar a conocer ya al final de este en vivo. Entonces acompáñenme, vamos a empezar ahora sí con el primer tema, que es la precisión. A ver, yo lo he dicho en ocasiones anteriores, ¿no? Es un sometimiento cobarde de parte de los países de Europa, de la OTAN a Estados Unidos. Es una posición cobarde de parte de ellos el hecho de apoyar a Israel, apoyando a Estados Unidos y en una guerra criminal, en una guerra indiscriminada contra Irán, o es un convencimiento de parte de los gobiernos de Europa. Bueno, pues aquí es muy claro, el canciller de Alemania, y no fue el único, en la reunión del G7 tuvieron declaraciones, lo hizo Macron, el presidente de Francia, también el canciller de Alemania, tuvieron declaraciones en donde clara, total y contundentemente respaldan a Israel, respaldan a Estados Unidos que respalda a Israel y se ponen completamente de pechito del lado de estos miserables sionistas que están causando una guerra a nivel mundial, atacando impunemente a Irán como un ataque supuestamente preventivo. ¿Qué fue lo que dijo el canciller de Alemania? Nada más para que nos demos una idea de cómo va Europa, los países occidentales de Europa, en cuanto a su alianza total con Estados Unidos e Israel. Pues dijo el canciller de Alemania lo siguiente: Israel está haciendo nuestro trabajo sucio pero necesario. Así lo dijo. Según el canciller de Alemania, según el presidente de Francia, según el primer ministro de Inglaterra, pues es algo necesario el hecho de acabar con la posición de Irán, debilitarlo, obligarlos a cambiar su régimen, destruir toda su infraestructura y supuestamente la militar de energía atómica, de nuclear, que ellos dicen que tiene
Irán, así como lo dijeron de Saddam Hussein en el 2003 y se comprobó después que era falso. Bueno, esta es la posición, insisto, no es blandengue, como yo decía, no es cobarde, nada más, es de intereses conjuntos con Israel y con Estados Unidos, están completamente del mismo lado, no hay una diferencia, no podemos esperar nada diferente de ellos. Saludos, mi querido Marco, bienvenido a la transmisión, gracias, amigo. Bueno, vamos con la situación actual, que eso es lo que nos, así que lo que nos atañe, ¿no? Lo que es muy importante y es significativo y todo el mundo queremos saber, yo creo. Gracias, mi querido amigo, con el regalo, el corazón. Uno de los ataques de Israel, fíjense, uno de los ataques de Israel dio en una instalación, a Irán obviamente, le pegó a una instalación nuclear de tecnología rusa. Sí, definitivamente impactó una instalación nuclear de tecnología rusa en Irán. Y esta instalación era de enriquecimiento de plutonio, que es un material evidentemente muy radioactivo. Aquí existe el rumor de que imagínense el impacto que esto puede causar a nivel ambiental, a nivel de contaminación radioactiva, porque pues esto puede provocar una fuga de material radioactivo, una fuga de radiación de ese lugar de enriquecimiento de plutonio en la región de Irán, que afectaría no solo a Irán evidentemente, sino a todo el Medio Oriente y al mundo, dependiendo de los vientos. Algo muy parecido a lo que pasó en Chernobyl, en Rusia, en el 86, si no me recuerdo. Bueno, se dice que podría haber fuga de radiación. Yo la verdad no sé cómo podría yo creer, o podríamos nosotros creer, que no hubo fuga de radiación con un ataque, un misil que cayó en una planta nuclear. Sí, lo que ocurrió en Chernobyl no fue un ataque nuclear, sino que un ataque de un misil, sino que fue un incendio, un accidente, una explosión. Bueno, aquí hubo un misil que llegó y explotó este lugar, esta instalación de tecnología nuclear, y bueno, se dice, de acuerdo a los medios, hasta ahora no me crean mucho, pero los medios oficialmente dicen que no está demostrado que existan fugas. A pesar de este ataque, a pesar de que fue una instalación nuclear, no hay pruebas de que existan fugas radioactivas en esta instalación. Bueno, eso es muy afortunado. Ojalá sea cierto, ojalá sea cierto. Bueno, la posición rusa sobre esto fue, por ejemplo, la que dijo en una declaración la secretaria de Relaciones Exteriores, la ministra de Relaciones Exteriores de Rusia, Zaharova creo que se llama. Esta señora dijo: ¿qué le pasa a Israel? ¿Qué le pasa a Israel? Porque dice ella, este ataque fue equivalente a un ataque a Rusia. ¿Por qué? Porque la planta nuclear en Irán fue de creación rusa, con tecnología rusa, fue con un reactor ruso y fue con una instalación en convenio con Rusia. Entonces, dice la ministra de Relaciones Exteriores que Israel es como si hubiera atacado a Rusia. Bueno, y entonces la pregunta que nos surge a ustedes y a mí, a cualquiera, es ¿por qué entonces Rusia no se ha metido? ¿Por qué Rusia no se ha involucrado de manera directa a favor de Irán en el conflicto contra Israel? Bueno, les voy a decir cuál es la razón que da por su parte en otra declaración el presidente de Rusia, el líder Vladimir Putin. Él lo que dijo es que Irán rechazó un acuerdo que trató de firmar Rusia con los iraníes de defensa mutua Rusia-Irán. Hagan de cuenta que es como un acuerdo, el acuerdo que tiene Rusia ya firmado con China y con Corea del Norte. ¿En qué consiste este acuerdo de seguridad mutua? Bueno, si te atacan a ti, me atacan a mí. Y si me atacan a mí, es como si te atacaran a ti. Y vamos a responder. O sea, si atacan a Corea del Norte, Rusia respondería. Si atacan a China, Rusia respondería. ¿Sí me entienden? Entonces la idea de Vladimir Putin es decir, vamos a aliarnos para que ustedes tengan la protección de que no los puedan atacar, so pena de que nosotros nos metemos a defenderlos. Bueno, Irán lo rechazó. Irán no quiso este acuerdo de defensa, dijo que pues no era necesario.
Saludos, Sema, mi querida Sema, gracias, saludos, gracias por la rosa. Bueno, dice Vladimir Putin que los iraníes querían llegar a un acuerdo, en muy buena onda realmente, querían llegar a un acuerdo con Occidente. Y ellos temían que si tenían un acuerdo de este tipo con Rusia, pues esto les iba a cerrar la puerta a un acuerdo en materia de lo de la energía nuclear para que no los estuvieran fregando Occidente, en este caso Estados Unidos y Europa, etcétera, ¿no? Entonces ellos todavía tenían la buena voluntad en ese tiempo de llegar a un acuerdo con Occidente, y miren lo que les pasó. Entonces, bueno, vamos con la situación actual de algunas otras cosas que han estado pasando en las últimas 24 horas, si me acompañan. Fíjense, la mayor base militar de Estados Unidos en Medio Oriente, es algo muy extraño esto. Hay pruebas, hay fotografías de satélite que demuestran, las estuve viendo, que la mayor base militar de Estados Unidos en Medio Oriente fue cerrada, ¿sí? Toda la instalación militar, toda la base militar, que es la más grande en toda el área de Medio Oriente, que tenía pues, cientos de aviones y otro tipo de cargueros y todo eso, militares, pues está vacía. Los gringos la vaciaron. Esto es muy extraño, ¿no? Me parece extraño. Pero por el contrario, aunque parezca increíble, muy extraño, ya van en camino y ya están cerca de Irán 2 portaaviones gringos que se acercan a las costas, a la parte del Mar Negro, a la parte donde está Irán. Entonces, como dice Sofía, sí, todo cerrado. Entonces, por un lado, Estados Unidos cierra esa base que es la más grande de esa zona, la más grande, la que defendía toda esa área para los intereses de Estados Unidos, todo Medio Oriente, en eso estaba encargada. Queda cerrada completamente esa base, pide a todo su personal en Israel que se saliera de ahí. Eso también es importante. Las embajadas, pues las desalojaron. La embajada de Estados Unidos en Tel Aviv, el personal adscrito en Israel también lo desalojó. Entonces, pues que alguien me explique cómo es que por un lado está haciendo acciones Estados Unidos como para amenazar con un ataque inminente, un apoyo a Israel, y por otro lado vacía su base militar más grande de toda la región. Bueno, Irán por su parte logró destrozar, nada más para que se den una idea, logró destrozar Irán los equivalentes al Pentágono. Hagan de cuenta que el equivalente al Pentágono de Israel, pues ya lo destruyó con un bombardeo Irán. Imagínense la trascendencia de este ataque, el resultado de este ataque de Irán. El equivalente al Pentágono, ¡pum!, atacado, bombardeado, destruido. El equivalente al Wall Street de Israel. Hagan de cuenta que la bolsa de valores de Israel quedó destruida por el ataque de Irán, y también la mayor refinería de Israel. Y ya se me adelantó aquí mi querida amiga Sofía Noriega, sí, un hospital, el hospital más grande de Israel, también fue atacado, también resultó afectado por un bombardeo. Y bueno, antes de pasar a lo del hospital, que vale la pena hablar del tema, mi querida Sofía, porque es un análisis interesante, ahorita chécalo, vas a ver lo que voy a decir del tema. Irán ya está, antes de pasar a eso, Irán ya está utilizando drones de ataque suyos, de fabricación iraní, muy avanzados, usados por Rusia contra Ucrania. O sea, Irán sí apoyó a Rusia en la guerra contra Ucrania con una serie de drones militares de ataque que los ha usado con mucho éxito Rusia contra Ucrania. Entonces ya los está usando también en su propia guerra contra Israel, y también ha estado usando unas bombas que se llaman bombas de racimo. Esas bombas de racimo son las bombas que caen y se dispersan y explotan a lo largo de una gran distancia y causan un mayor daño en un área mucho más grande de un solo edificio, por decirlo así, ¿no? Que cae el misil y pega en un solo lugar, ¿no? Las bombas de racimos explotan y explotan a lo largo de un área más grande. Bueno, también les decía Sofía, y voy a abundar en lo que decía mi querida amiga Sofía, al más grande hospital de Israel, que está precisamente al lado de la base militar más grande de Israel, donde Israel planeaba las estrategias de ataque y toda la organización de los ataques contra Irán.
Entonces, bueno, ahí viene los asegúnes, mi querida Sofía, ahí vienen los asegúnes. La pregunta que cualquiera haría es, ¿por qué construyeron los israelíes ese hospital, el más grande, al lado de la base militar más grande de Israel? ¿Por qué lo construyeron ahí? Para usarlo evidentemente como un escudo humano. Ese fue el plan de Israel, es un plan. Y eso viola el derecho internacional. O sea, por supuesto que bombardear un hospital está mal, evidentemente es una ofensa contra el derecho internacional, pero el hecho de que un país coloque infraestructura civil, infraestructura de emergencia de su propio país al lado de una instalación que es un blanco potencial, pues es, como dice Cuervo Marx, es un escudo y usarlo como escudo humano. Ahora, los de Israel son completamente cínicos, son totalmente hipócritas, porque si lo hacía Hamás, está muy mal. No acusaron toda la guerra que ha estado bombardeando países vecinos Israel, incluida la Franja de Gaza, que la destruyó por completo, porque supuestamente Hamás tenía escudos humanos con escuelas, hospitales, instalaciones civiles al lado de lugares en donde se organizaban los ataques terroristas o tenían bases de misiles o lo que sea, o de ataques aéreos o lo que sea, y por eso Israel justificaba los ataques contra, pues, lo siento mucho, pero pues como están a un lado, pues con la pena, discúlpenme, pero pues se va el hospital, vuela la escuela, vuela los centros de emergencia, los centros de refugiados, pues ni modo, con la pena, pues, ¿para qué los ponen a un lado, no? Bueno, está mal si lo hace Hamás, muy mal, es un crimen de lesa humanidad, según los israelíes, y lo que es un crimen es que ellos los hubieran atacado, pero bueno, si lo hace Israel, si pone escudos humanos, si coloca, ahora está colocando, ¿saben qué? A los gringos que quedan en Israel, los está poniendo en instalaciones que pueden ser atacadas por Irán. ¿Para qué? Para que tengan un pretexto ellos de que Estados Unidos se meta defendiendo a sus ciudadanos, como siempre lo hace Estados Unidos, y se meta a atacar a Irán, usando como carne de cañón, como peones, como escudos humanos a ciudadanos gringos. Eso es lo que hace este criminal Netanyahu, primer ministro de Israel. Entonces, Israel, que quede claro, viola el derecho internacional. Y no ahorita. Israel ha violado el derecho internacional y lo ha hecho durante todos los ataques a Gaza, durante todos los ataques contra los supuestos terroristas que lo atacan, bombardeando, por ejemplo, 30 hospitales en Gaza, bombardeó y le dio y destruyó 30 hospitales. No fue uno por error, no. 30 hospitales completamente destruidos en la Franja de Gaza, en lo que es el territorio palestino. Bueno, entonces, que quede claro, Israel siempre lo ha hecho, pero que lo hagan ellos, nadie dice nada en la comunidad internacional, nadie los condena, o al menos no los países que pesan a nivel internacional, pero eso sí, que lo haga alguien más está muy mal visto y es un delito, un crimen internacional. Ok, bueno. El contexto, vamos con el contexto, mi querida amiga Sofía y mis queridos amigos en esta transmisión. El 90% del petróleo, nada más para que nos demos una idea de todo el contexto de lo que está ocurriendo, el 90% del petróleo que importa China, ¿de dónde creen que proviene? ¿De Irán? De Irán. El 90% del petróleo que necesita China para todas sus actividades económicas, fundamentalmente, pues viene de Irán. Ahora, entonces, ¿ustedes creen que China puede permitir que le destruyan a Irán? Que destruyan la capacidad, las instalaciones energéticas de Irán, entre otras cosas. Pues yo creo que no. Yo creo que definitivamente China tendrá que reaccionar en algún momento, y no creo que tarde, si los israelíes atacan la infraestructura energética de Irán. Le estarían pegando directamente a China, los intereses económicos de China. Bueno, hay quienes dicen, amigos, yo se los doy al costo también de este contexto,
que Israel solo aguantaría 10 días de ataques de Irán, 10 días más, porque se les está acabando la energía y se les está acabando el combustible. El combustible y la energía que tienen les da para 10 días, no más, porque los ataques de Irán a Haifa, que es el puerto energético más importante de Israel, pues lograron una destrucción gigantesca en ese puerto, y otros ataques han logrado que pues, la energía ya sea muy limitada y el combustible también ya esté a punto de terminarse. Así que tienen 10 días de abastecimiento, básicamente. Por eso se dice que hay unos aviones cargueros de Estados Unidos que salieron hace 1 o 2 días con rumbo al Golfo Pérsico con cargamento de combustible, entre otras cosas, pues para pues abastecer a Israel. Ahora, chequen esto también de contexto. ¿Cuánto tardaría Rusia en reaccionar a pesar de la posición aparente de Irán de yo puedo solo? Así como, no me defiendas, compadre, yo puedo solo. Te están buleando, te están bombardeando y Irán dice, no te metas, compadre, yo aquí me voy a poder solo, yo me defiendo, yo les voy a partir su maíz, no te metas, no me ayudes, compadre, porque yo puedo solo. Así está Irán. Bueno, pero ¿cuánto creen ustedes que Rusia tarde en reaccionar a favor de Irán, cuando independientemente de la posición de Irán, de yo puedo solo, pues hay intereses de Rusia, igual que de China, como ya mencioné, hay intereses muy fuertes de Rusia con Irán. Hay intereses que no puede permitir impunemente que les vuelen completamente a Irán, que acaben con la infraestructura iraní, porque hay muchos intereses, les digo, de Rusia. Dice Cuervo Marx, ¿quieren repetir lo de Siria, una revuelta interna? Sí, tienes mucha razón, mi querido Cuervo Marx. Ese es el punto, uno de los puntos. Quieren acabar con el ayatollah, quieren que haya un movimiento para que destituya al gobierno, y pues ya ven que no les funcionó en Siria tampoco, ¿no? O sea, pues, y yo dudo mucho que les funcione en Irán, porque pues es un régimen teocrático y está muy unido el pueblo iraní. Si no, vean las protestas en contra de Occidente, en contra de Israel, de la gente al recibir los bombardeos. Al contrario, si no, pregúntenle a Argentina, a los gobiernos militares de Argentina, cuando tuvo la guerra con Inglaterra por las Islas Malvinas, pues fue una estrategia del gobierno militar para poder jalar el apoyo de la población argentina. Y todavía la dictadura militar de Argentina aguantó un poco más, gracias a que Argentina se sacó de la manga esa invasión a las Islas Malvinas para quitárselas a los ingleses, que la verdad no les pertenecen a los ingleses, pero ese es otro rollo, es otro chisme, ¿no? Pero la verdad es que fue una ardid publicitario del gobierno militar de Argentina para poder jalar credibilidad, para poder jalar apoyo de la población argentina a su causa. Pues lo logró por un rato, le sirvió por un rato. El pueblo argentino se unió porque pues gobierno militar, represor, todo lo que ustedes quieran, pero pues es Argentina, es el país en contra de un país extranjero que lo ataca, o así lo presentaron. Entonces es la misma cosa, mi querido amigo. Eso es lo que quieren, en este caso Israel, lo que quiere Estados Unidos, pero Irán no es una perita en dulce. Irán no es Siria. Y la capacidad que tiene Irán de responder, pues ya se la está demostrando, ya rompió el domo de hierro de Israel. Así que no les va a hacer un pan comido, les está resultando muy mal, están perdiendo. Si la cosa sigue así y no hay involucramiento de Estados Unidos, en 2 semanas Irán ganó la guerra, ¿eh? Escúchenme lo que les estoy diciendo. Si no se involucra Estados Unidos, que no quisiéramos nadie, que toco madera, que se involucre, que la verdad es que lo que debe de ser es que gane Irán la guerra, y digo, no es por nada, pero lo lógico es que haya una equivalencia de fuerzas en Medio Oriente, en donde Israel no sea el todopoderoso amo y señor imperial que domina toda la región, sino que haya alguien que le pare las patas, alguien que los controle, ¿no? Bueno, el peligro, amigos, ya para pasar al tema de los gringos, de la posición gringa, es muy real, por la posición genocida y demente de Israel, porque Israel está dispuesto a todo. Ahorita lo vamos a analizar en otros temas de la posición gringa, vamos a platicar de eso. Israel está apostando a todo, o sea, está
está desquiciado y es capaz de entrarle a la guerra nuclear, es capaz de todo con tal de salirse con la suya. No tiene empacho en no participar en conversaciones de paz, no considerar la paz para nada en lo absoluto, como ya lo hizo y lo estaba haciendo Irán. Irán lo estaba haciendo en unas pláticas con Estados Unidos como mediador, pero a Israel no le importa, tan es así que los atacó en plena conversación de paz. No, Israel no tiene empacho, no tiene vergüenza, no tiene límites. Es un gobierno completamente genocida y demente, y lo ha demostrado con Gaza, lo ha demostrado en sus ataques a Siria, a Libia, a los países de alrededor, antes de atacar a Irán, y lo sigue demostrando. Dice Sofía, sí, pero está chillando ya. Pues sí está chillando. Gringos, rescátenme, ayúdenme, apóyenme. Pues sí, es que ya están sintiendo los guamazos. Por primera vez Israel ya está sintiendo que los misiles les llegan, que la gente no cabe en los refugios, que les llega el fuego desde arriba. Yo lo veo parecido, aunque la capacidad de misiles es mucho más grande, obviamente no se puede comparar. Lo veo como la Segunda Guerra Mundial, en los ataques que recibió Inglaterra, de cómo era la posición de los ingleses que tenían que refugiarse. Ya lo están haciendo los judíos, los israelíes están usando el subterráneo, el metro y las instalaciones subterráneas para poderse proteger, pero no tienen capacidad. ¿Por qué? Porque el domo ya valió queso, o sea, no sirvió, el famoso domo que los mantenía inermes, o sea, sin que los tocaran ni con el pétalo de una rosa, pues con la pena, pero pues son tan humanos. Ahora están sintiendo lo que sintieron los palestinos en Gaza. Ahora les está tocando que les lluevan misiles. Así que, bueno, y el ataque que hizo Israel a las instalaciones nucleares de Irán demuestra con toda claridad que no tienen límite, que no tienen ningún empacho y que quieren que esto escale, que quieren acabar con el régimen de Irán, que quieren dominar toda la zona de manera impune y que si no los para nadie, ellos van a seguir. Dice Tenax, ¿tienen búnkers desde hace años atrás en Israel? Sí tienen búnkers, mi querido amigo, pero no están siendo suficientes porque nunca pensaron que los ataques iban a penetrar el domo de hierro para poder proteger a las millones de personas que están viviendo en Tel Aviv y en otras ciudades que no tienen el domo de hierro de todas maneras y que no tienen esos búnkers, no los tienen en todo el país, no tienen en todas las instalaciones, no tienen capacidad suficiente. Entonces, igual que Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, la gente pues está buscando incluso protegerse en el metro, en áreas subterráneas y en otro tipo de lugares donde ya no caben. Bueno, la posición gringa, porque se me va el tiempo, mis queridos amigos. En primer lugar vamos a hablar de la posición, híjole, qué barbaridad. El hijo de Donald Trump, Eric Trump, lo entrevistan y le dicen que, bueno, usando un símil, usando un ejemplo hipotético, obviamente es hipotético, le dijeron, de que si México los atacara, ¿qué pasaría? Y entonces el hijo de Trump dijo, pues si México lanzara misiles a Estados Unidos, los decapitaríamos en 4 segundos. Así que, pues ya ven, la posición del hijo de Trump. Imagínense nada más con esa. Pues habría que decirle al hijo de Trump que, 1, México no tiene misiles. 2, México es pacifista y no ataca a otros países. Si no, pregúntenle a Guatemala, o pregúntenle a Belice, o pregúntenle a Honduras, o pregúntenle a Cuba, o pregúntenle a Estados Unidos para recuperar su territorio que nos robó. Así que, digo, es un ejemplo bastante patético y estúpido, un signo de decadencia, de soberbia, de prepotencia, de que se sienten intocables, que nadie puede contra ellos, que son inmortales, que son... Pero pues es una señal de debilidad realmente, de que ya no pueden estar... Antonio Sotelo, saludos, no te había saludado, bienvenido amigo. Dice Yasmín, fue hipotético. Sí, Yasmín, fue hipotético, pero aún así es una barbaridad decirlo de esa forma.
O sea, es una demostración de poder que la verdad es muy del estilo de Trump, papá, y Trump, hijo, por lo que veo, porque lo que quieren es doblegar, lo que quieren es demostrar su poderío, lo que quieren digo, obviamente no está el señor amenazando con que lo va a hacer con México de manera real, por supuesto que es hipotético, pero en el análisis de su declaración habla de la soberbia, de la prepotencia y de la ignorancia de México, sobre todo, porque el ejemplo ni siquiera es válido. En un contexto histórico, en un contexto real de lo que es México como país, pues elijan a otro, porque en el caso de México no venía al caso la comparación ni siquiera de manera hipotética, pero bueno, en fin. La posición gringa, les digo, en realidad es variable, no crean que es unánime a favor de que se metan a la guerra, no, para nada, ahorita les voy a dar los datos. Imagínense nada más, por ejemplo, que Steve Bannon, el ex asesor de Trump, que estuvo en el primer gobierno de Trump, que hizo el saludo ese de la manita levantada, ¿sí? Ese saludo fascista, bueno, él lo hizo no hace mucho. Este señor aliado de Trump, que les digo estuvo en su primer gobierno, Steve Bannon, y Tucker Carlson, que es un periodista que es pues, de derecha y que había estado apoyando a Trump. Él había estado apoyando mucho el gobierno de Trump. Los dos muy apoyadores de Trump, por supuesto, normalmente aliados de él, se han manifestado totalmente en contra de que Estados Unidos se involucre en la guerra. Totalmente en contra. Pero mientras pasa eso, pues también, evidentemente, el poder económico, pues ahí está. El poder económico detrás del poder político. ¿Por qué? Porque todo el grupo de lobistas, que tienen como 100 grupos de lobistas, Israel en Estados Unidos, presionando a los senadores, al gobierno, a los secretarios del gobierno de Trump, haciendo lobby para convencerlos, para presionarlos, para forzarlos a que Estados Unidos se meta en la guerra a favor de Israel para luchar contra Irán. Eso es lo que están haciendo los lobistas israelíes, doblándole el pescuezo, apretándole el pescuezo, doblándole la mano, haciéndole manita de puerco a diferentes personajes importantes de la política de Estados Unidos para presionarlos de que se metan en la guerra, de su lado, obviamente. ¿Y la población gringa? Bueno, la población gringa, vamos a ver. En Estados Unidos se hizo una evaluación, bueno, una encuesta en Estados Unidos, no es de aquí, no la hicimos nosotros, nada, es en los medios de Estados Unidos, un medio que se llama YouGov, o sea, tu gobierno, abreviado, la presenta el periódico The Economist, creo que incluso The Economist, creo que es inglés, bueno, no lo sé, creo que YouGov es The Economist y The Economist es una revista inglesa, bueno, en fin, entonces es inglesa. ¿Qué es lo que la mayor parte de los norteamericanos piensan acerca del ejército o la milicia de Estados Unidos? ¿No debe o sí debe involucrarse en el conflicto entre Israel e Irán? Bueno, ahí les van los resultados. Los ciudadanos adultos de Estados Unidos, en total, independientemente de su preferencia, el 60% de los ciudadanos adultos de Estados Unidos, el 60% no quiere que Estados Unidos se involucre en la guerra contra Irán, y ahora por partido o por diferente partido, Israel ya no puede, dice Sofía, exacto, Israel ya no puede, mi querida amiga, y por eso le pide a Estados Unidos y le insiste que se meta. Bueno, vamos a ver por partido. Los demócratas, evidentemente, pues están en contra de Trump, y los demócratas tienen un porcentaje más grande todavía de gente que no quiere que se involucre Estados Unidos contra Irán, en la guerra contra Irán. El 65% de los demócratas dicen no nos involucremos, y solo el 15% de los demócratas están de acuerdo con que se involucre. Mientras que el total de los ciudadanos de Estados Unidos, solo el 16% quiere que se involucre. Ahora, entre los republicanos, esta proporción de quienes no quieren que Estados Unidos se meta en la guerra son
del 53%. Pues siguen siendo la mayoría, porque ¿saben qué? Solo el 23% de los republicanos, quieren que Estados Unidos se involucre en esta guerra. Solo el 23%, mientras que el 53% no quieren. Así que la tiene difícil Trump. O sea, no crean que está tan fácil. Además, antes de pasar de continuar con el tema que sigue, les voy a decir que si esto que están viendo aquí en los resultados de la encuesta permea al Senado de los Estados Unidos, realmente a como se está dando en la población de Estados Unidos, pues realmente Trump no va a conseguir la aprobación del Senado. Y para que Estados Unidos se involucre en una guerra, necesita la aprobación del Senado de Estados Unidos. El Congreso debe darle la autorización para que Estados Unidos se involucre en una guerra contra otro país, en otro lugar. Y en este caso me da la idea, me da la impresión que no lo va a lograr. Entonces tendría que hacerlo de manera completamente dictatorial, saltarse todos los límites de la Constitución de Estados Unidos para declarar la guerra de manera unilateral sin el permiso del Congreso. Cosa que sabemos que, él puede querer hacerlo y puede intentar hacerlo y puede lograr hacerlo, pero pues eso lo dejaría todavía peor con la población del mismo Estados Unidos y con el mundo, evidentemente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la ridícula oposición de manera muy rápida. ¿Saben qué? La oposición dijo que Trump abandonó el G7 para dejar plantada a Claudia Sheinbaum. O sea, se supone que para ellos piensan que Claudia Sheinbaum no es muy importante. Entonces, ¿por qué le dan tanta importancia como para decir que Trump abandonó eso por dejar plantado a la presidenta de México, nada más para fregarla? Bueno, pero en realidad hubo muchas razones, aparte de la guerra, evidentemente que ya estaba doblando las manitas a Israel, y le dijo, ayuda, le dijo así como olivo, le dijo a Trump, ayuda, porque nos están bombardeando y nos rompieron el domo de hierro. Si eso no es una razón para que Trump se saliera urgentemente de Canadá, pues no sé cuál puede ser, ¿no? Una insistencia de Israel, decir, pues ayúdame, cuate, o haz algo, y como tienen tanta importancia los israelíes para Estados Unidos, pues es una razón de peso para que Trump haya cancelado las reuniones y se haya regresado a Estados Unidos. Ahora, hubo más reuniones, señores de la oposición, programadas de Trump en Canadá. Más reuniones para el día martes en el G7. Y se regresó y los dejó plantados, en dado caso, a todos ellos, no nada más a la presidenta de México. Número 1, tenían una reunión el martes con el primer ministro japonés Shigeru Ishiba, en donde iban a continuar las negociaciones sobre los aranceles a autos japoneses del 25% durante un encuentro en los márgenes del G7. También tenía una reunión con el primer ministro australiano Anthony Albanese. Estaba programado debatir temas como el pacto AUKUS, las tarifas comerciales y defensa de Australia, o de los dos países. Su salida anticipada también interrumpió ese diálogo con el primer ministro australiano. También, obviamente, ya sabemos de la presidenta de México, pero también tenía una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ya saben cómo lo pone cuando se reúne con él, pero se iba a reunir con Zelensky. Tenía agendada una reunión para discutir la adquisición de un paquete de defensa militar. Todavía Zelensky anda rogándole que le dé un apoyo militar, un paquete de defensa militar, a pesar de que ya lo ha mandado al carajo varias veces. Bueno, ahí está, era la reunión para eso, también la canceló. Y la última, también tenía una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y esta reunión estaba prevista una conversación sobre relaciones de la Unión Europea con Estados Unidos, incluyendo, por supuesto, el tema arancelario, que también les preocupa que no les apliquen los aranceles. Bueno, obviamente, me regreso tantito para decirles, por si no sabían, bueno, sí, por supuesto, y una de las 5 también tenía una reunión con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, en donde se iba a reunir por primera vez para conversar sobre las remesas, la migración y el comercio, en un formato que además era trilateral, era junto con Canadá, no era nada más de la presidenta de México con Donald Trump, iba a ser entre los 3 mandatarios de Canadá, Estados Unidos y México. Así que, con la pena, mis queridos opositores,
ridículos, la verdad, que no ven el contexto de lo que está pasando en el mundo, no quisieron ver la trascendencia de lo que Trump hizo para dejar la reunión, dejando plantados pues a 5 primeros mandatarios del mundo. Uno de ellos, la presidenta de México, pero hubo otros de países muy importantes del G7 que también no pudo hablar con ellos, ya no habló con ellos, los dejó ahí. En fin. Sí, dice Cuervo Marx, no tienen argumentos. Pues que no tienen ni inteligencia ni argumentos, mi querido amigo Cuervo Marx. No tienen ni argumentos ni inteligencia mínima para poder analizar el contexto de las situaciones. Por eso dicen este tipo de estupideces. Pero ¿saben qué es más chistoso de todo esto? Fíjense, se los voy a comentar porque eso vale la pena destacarlo. Al hablar Trump a Claudia Sheinbaum para disculparse, porque yo creo que Trump, no digo que nada más le haya hablado a ella, evidentemente no, sería muy soberbio decirlo. Trump le habló de manera política, obviamente, a todos los presidentes que acabo de mencionar y primeros ministros, incluida la presidenta de México, para decirles pues que desgraciadamente tuvo que ausentarse y que ya no pudo concertar la cita, reunirse con ellos en lo que tenían agendado. Entonces, pero Trump al hacerlo, al hablar con la presidenta de México, le dijo que si quería, pues podría verla, podría recibirla en unos días más en Washington, cuando ya se liberara un poco esta situación, que, pues, que lo alcanzara en Washington para poder tener la reunión allí en Washington, al estilo el ex primer ministro de Canadá, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué fue lo que le contestó Claudia? Le dijo que mejor en otra ocasión, porque ella tenía una agenda muy apretada. O sea, al revés de lo que dice la oposición. En dado caso, quien dejó en visto al presidente de Estados Unidos, ya al haberse disculpado y decirle, si quieres te recibo otro día, Claudia le dijo, no gracias, pues mejor en otra ocasión más adelante, ahorita la verdad tengo muchas cosas que hacer. Así de plano, en otra ocasión será. Digo, no es tan importante, tengo muchas cosas muy importantes que hacer, dijo Claudia, ¿no? De una u otra forma le dio a entender, la verdad que tengo muchas cosas que hacer, pues no es algo tan importante, podemos seguirlo haciendo a través de nuestros secretarios de Estado, el secretario de Relaciones Exteriores, todos los ministros que están trabajando en la relación y en todo este tipo de acuerdos entre Estados Unidos y México. Así lo puso Claudia Sheinbaum, así fue como lo trató esta situación. Si eso no es una demostración de dignidad y de orgullo de parte de Claudia Sheinbaum, pues no sé qué es. Algo que le decía yo a mi esposa antes de pasar al siguiente y último tema. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero lo analizábamos. No sé si lo dije en un día anterior, pero creo que no lo dije. Fíjense la diferencia entre los gobiernos de la 4T, el de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, y los gobiernos neoliberales anteriores. Desde hace muchos años, yo creo que desde la época neoliberal, no estoy seguro si en el caso de la Madrid fue así, pero sí estoy seguro que desde Salinas de Gortari fue así, hasta llegar a Peña Nieto, seguro, desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, lo primero que hacía el presidente de México al tomar posesión, lo primero, chéquenlo si no me creen, ¿qué era lo primero que hacía? Visitar Washington para hacerle reverencia al jefe máximo, al presidente de Estados Unidos. ¿Sí o no? Investíguenlo, si no me creen, investíguenlo. Eso es lo que hacía desde Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Todos lo hicieron. Y pusieron esa moda. ¿Qué fue lo que pasó con Andrés Manuel y con Claudia? No. Lo primero que pasó tanto con Andrés Manuel como con Claudia es que el secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos o el funcionario que sea, llegó a presentarse con el presidente o la presidenta que tomó posesión en México para decirle, aquí estamos, vamos a entablar la relación nueva con el nuevo gobierno mexicano, presentarle sus respetos a el nuevo presidente o la nueva presidenta de México. Así, nada más para que se den una idea a los opositores y la gente que quiera verlo y oírlo y considerarlo, véanlo, chéquenlo.
Esa es la gran diferencia entre los gobiernos de la 4T y los gobiernos neoliberales anteriores. Antonio Sotelo dice, dejé la ropa en la lavadora y tengo que ir a secarla. Le dijo, sí, tengo que ir a secarla. Ok. Será como sea, mi querido Antonio Sotelo, pero pues así fue. Bueno, vamos a pasar al último tema porque ya me están quedando 5 minutitos. Bueno, la petición iraní. Algo que quizás nadie se imaginó, dijo, no, pues está bajo ataque Irán, pues debe de pedir que las Naciones Unidas intervenga, que la comunidad internacional se declare en contra del ataque de Israel, y seguramente lo ha hecho a niveles de otros foros, pero algo que sorprendió fue la petición iraní a México. Sí, a México. El embajador de Irán en México le pidió al gobierno de México condenar el ataque de Israel y dijo que la importancia y el peso político y el peso económico, sobre todo el peso político, el peso de imagen y la popularidad que tiene la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a nivel internacional, la gran popularidad y el reconocimiento y respeto que tiene a nivel internacional, harían muy importante para Irán que la presidenta de México se posicionara para condenar el ataque de Israel a Irán. Dijo el embajador de Irán que México no es un país pequeño, no es un país de poca importancia, sino que al contrario, es un país muy, muy importante a nivel geopolítico, a nivel económico, y sobre todo a nivel de imagen internacional. ¿Por qué? Porque dice el embajador que México tiene un gran prestigio a nivel internacional por su pacifismo, por su posición a nivel internacional, siempre pugnando por la solución pacífica de las controversias, por la paz internacional, porque no existan los conflictos y porque se solucionen los conflictos, y no, obviamente, en participar en algún conflicto, nunca, o apoyar algún conflicto, nunca. Bueno, eso fue lo que dijo el embajador de Irán en una solicitud oficial al gobierno de México. Y pues ya llegó la respuesta del gobierno de México. Se lo preguntaron a la presidenta de México y la presidenta Claudia Sheinbaum pues condenó toda la violencia, venga de donde venga, dijo ella. Nosotros siempre hemos condenado la violencia de cualquier lado, de donde venga, y se declaró como al país, como a México, como dijo el embajador, completamente pacifista, siempre buscando la solución pacífica de las controversias. La presidenta de México no se comprometió, no dijo nada de lo que el embajador de Irán quería que dijera, condenando el ataque. Más bien se mantuvo muy políticamente correcta, diciendo: nosotros condenamos cualquier acto de violencia, venga de donde venga y del país que venga. Evidentemente, al decir eso, pues está dando una idea de que indirectamente México condena el ataque de Israel a Irán, porque condena cualquier tipo de violencia y ataque injustificado, pero no lo dijo así, no especificó que condenaba el ataque de Israel a Irán. No, cualquier ataque, cualquier acto de violencia internacional, México lo condena. No quiso ponerle las letras de Israel en la declaración, sino en términos genéricos. No se quiso meter en problemas. Puede ser, la oposición dirá que no se quiso meter en pleitos con Estados Unidos o en pleitos con Europa, que sí están a favor de Israel y sí apoyan a Israel de manera directa en contra de Irán. Evidentemente México no haría nunca eso, pero tampoco se puso del lado opuesto, como ciertamente lo han hecho de una u otra forma algunos otros países. Venezuela quizás entre ellos, Colombia, el presidente de Colombia rompiendo relaciones diplomáticas entre Colombia y Israel. Y aquí pues queda a juicio de nosotros o de mucha gente, ¿no? ¿Qué debería hacer México? Muchos piensan que el gobierno de México lo que debería de hacer ya desde hace algún tiempo, más bien lo de Palestina, no sé si por lo de Irán también, porque pues son países que se atacan mutuamente y que, aunque fue un ataque iniciado por Israel contra Irán, digamos que pues no es Irán un país que no tenga la capacidad de defenderse y pues lo está haciendo.
Entonces, yo creo que en el caso de particular de Palestina, yo soy de la idea de que el gobierno de México sí debería de tener una posición más firme, más fuerte, más contundente contra de eso, manifestándose más directamente. México lo ha hecho de manera pues sutil, de manera no tan fuerte, no ha querido condenar muy enérgicamente a Israel, y sobre todo no ha querido hacer lo que hizo Colombia, de romper relaciones diplomáticas con Israel. No lo ha hecho, no lo ha querido hacer. Algunos malpensados dirán que es porque pues Claudia Sheinbaum es de origen, su papá de origen judío, y pues obviamente pues está evitando tener ese tipo de posición en contra de Israel. Pero bueno, tampoco creo que sea tanto el caso. Yo más bien creo que es una cuestión de pensamiento muy prudente geopolítico a nivel internacional. Dice Minnesota, Europa a nivel político apoya a Israel, pero la mayoría de europeos decimos Israel genocida. Oye, Minnesota, ¿tú eres de Europa? Digo, si es así, avísame o dime para que yo te salude hasta donde nos estás visitando, porque hasta ahorita no he tenido visitantes de Europa. Dices, la mayoría de los europeos decimos Israel genocida. Pues yo creo que, yo digo Israel genocida. Quizás el gobierno de México no lo dice, pero abiertamente, pero yo sí lo digo, y muchos mexicanos lo decimos, mucha gente en todo el mundo lo dice. Evidentemente muchos europeos, la población europea, el pueblo europeo sí lo dice, aunque sus gobiernos, pues ya sabemos cómo se las gastan. Ciertamente lo de Palestina es un genocidio, mi querido Cuervo Marx. Claro que sí, definitivamente es un genocidio en toda la extensión de la palabra. No hay de otra forma como calificarlo. Es aberrante. Le están repitiendo a los palestinos lo que les pasó a los judíos por parte de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, lo cual es todavía más horrible, más incomprensible, que habiendo sufrido lo que sufrieron de exterminio por parte de Alemania, ellos lo estén reeditando, aplicándoselo a otro pueblo. Es aberrante, es espantoso, pero bueno, así es. Mi querido amigo, no te me vayas por ahí, Minnesota. Quisiera saber si eres europeo o europea, no sé si eres niña o niño, no lo sé. Para que yo te salude hasta donde estés. Eres niña, creo, Minnesota. Bueno, y si todavía no y cualquiera de los que están aquí en el chat, Minnesota, no se han suscrito, los invito a que se suscriban en el canal de YouTube. Somos la 4T Noticias. Vayan, suscríbanse al canal, por favor, para que aumentemos el número de suscriptores. Cualquiera de los que están llegando ahorita o ya están conectados desde el principio, son nuevos en el canal o lo que sea, échenos la mano, váyanse por allá, dense una vuelta a YouTube. Hay muy buenas cosas en YouTube también, por supuesto, hay mucha información en YouTube, uno se entera de mucho en YouTube. Y tenemos nuestro canal en donde también publicamos todo lo que está pasando. Estas cosas, en vivo, se van al canal de YouTube, ahí se quedan para que ustedes los vean completos. Pueden enterarse de toda esta información si la quieren volver a ver, si no la vieron completa, si en vivo no lo vieron completo, si el de ayer no lo vieron, pues ahí está guardado. Ayer lo subí y hoy voy a subir el de hoy en la noche voy a subir así que vayan, vean los videos, compártanlos, denles like si les gusta y suscríbanse en el canal de YouTube. Eso la verdad que sería muy buen apoyo de su parte, y les pido que lo hagan. Y bueno, pues ojalá tengamos, como dice Sofía, a todos les deseamos eso, por supuesto, un excelente fin de semana, muchas bendiciones, y pues esperemos que esta escalada militar que nos está llevando rumbo a una tercera guerra mundial de manera muy acelerada, pues se pare sin causar daño, con el menor daño posible en vidas humanas, lo antes posible. Yo le decía a mi hijo que lo más sensato sería que alguien le parara las patas a Israel sin necesidad de usar bombas nucleares, los mismos iraníes, y que hubiera un rango de humildad que no lo hay, no lo veo, de Israel, para poder decir, oye, ¿por qué nosotros sí y los demás no? Y reconocieran que no van a poder con Irán, y que se conformaran con decir, bueno, ok, vamos a llegar a un acuerdo, ustedes pueden tener armas, nosotros también podemos tener armas, ya no los vamos a estar fregando, ya no los vamos a estar amenazando.
pero creo que eso es mucho pedir. Entonces, quizás la amenaza del involucramiento de Estados Unidos, la amenaza por el otro lado del involucramiento de China y de Rusia a favor de Irán, sean lo que al final de cuentas termine controlando la locura genocida de Israel, y le pongo un alto para que, dice March Tech, ahorita vas a ir al canal a suscribirte, ojalá vayas al canal de YouTube y suscríbete, mi querido March Tech. Les digo, ojalá le paren las patas a Israel, ojalá entienda por la manera que sea y se le quite lo genocida, pero pues la verdad es mucho pedir. Ojalá se llegara a acuerdos para que esta guerra se convierta igual en una guerra fría, como la que tuvimos en el mundo desde los años 50 hasta los años 80, hasta el 89, en que cayó la Unión Soviética, y que bueno, de una u otra forma la seguimos teniendo después de eso, pero que ya no fue tan riesgosa o tan tensa la situación. Si Estados Unidos tenía armas nucleares, la Unión Soviética tenía armas nucleares, los dos se amenazaban mutuamente, pero al final de cuentas era una lucha de imagen, una lucha de poder que no llegaba a mayores, que no se manifestaba en ataques nucleares, porque la mejor limitante para ese ataque nuclear del otro bando era que el contrario también tenía la capacidad de destruir a su oponente. Entonces, si Estados Unidos quería pasarse de lanza, pues la Unión Soviética le paraba las patas. Si la Unión Soviética hubiera querido también salirse de contexto y hacer un ataque, pues Estados Unidos le paraba las patas. Eso sería lo deseable que ocurriera, con todas sus limitaciones y con todo lo estúpido que pueda parecer. Eso sería lo mejor que podría llegar a pasar en Medio Oriente, con dos poderes que serían Israel e Irán, los dos con capacidad militar de armas nucleares, pero pues amenazándose políticamente, pero no atacándose militarmente de manera con armas nucleares. O sea, no usando armas nucleares, sino amenazándose con usarlas, porque los dos las tienen. El problema es que Israel lo que quiere es acabar con Irán y evitar que las tenga. Y el problema es que si lo logra Israel, va a ser un poder omnipotente en Medio Oriente sin que nadie le pare el alto. Y ya sabemos de la capacidad expansionista, imperialista del Estado racista, sionista de Israel, que pues al rato va a querer invadir Libia, invadir Siria y apropiarse de sus terrenos, invadir obviamente Irán, invadir Irak, invadir Jordania, no lo sé, o sea, al rato se va a querer apropiar de todo eso, y si nadie lo para, y la oportunidad que lo pare es que Irán tenga la capacidad para poder decirle hasta aquí, ya, no puedes seguir. Ya el daño que le han hecho en un genocidio espantoso a la comunidad palestina ya es demasiado, y aún así no se les ha parado el alto. No han tenido ninguna consecuencia de toda esta destrucción, de todo este crimen de lesa humanidad que han cometido contra una población inerme, completamente sin poderse defender. Entonces, pues yo creo que debe haber algo así, debe de llegar a un balance de esa forma. Ese sería mi pronóstico. Bueno, no sería mi pronóstico, sería lo que yo esperaría que ocurriera, porque pronosticar algo en esta circunstancia es como tratar de pronosticar, dice Sofía, Israel ya necesita un estate quieto. Así es, mi querida amiga, así exactamente, lo dijiste muy bien dicho. Les digo, pronosticar qué va a pasar ahorita es como tratar de pronosticar el clima en el estado de Tabasco. Es una cuestión completamente absurda, es ser muy iluso, porque no hay manera. Sinceramente, geopolíticamente no tenemos la capacidad para poder prever lo que va a pasar. No, de verdad que no hay. Chéquenlo en el internet, chéquenlo en las informaciones que hay de unos y de otros. La verdad es que todos estamos en vilo, todo el mundo está en vilo, porque no se sabe a ciencia cierta
qué va a pasar, no se sabe a ciencia cierta, ni siquiera los gringos saben qué van a hacer ellos mismos, y por lo tanto, pues no se sabe qué van a hacer los rusos, y no se sabe qué van a hacer los chinos, y los pakistaníes, y así nos podemos seguir. Así, en fin. Bueno, amigos, nos vemos el lunes, tengan un excelente fin de semana, diviértanse, descansen, y bueno, vamos a ver qué pasa este fin de semana, a ver qué información les traemos la próxima semana.